Bueno, buenas tardes a todos. Para la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria es un gran honor poder dar comienzo a este webinar que une a tres asociaciones que son muy amigas y se quieren mucho. Para nosotros es un honor recibir a la Asociación Argentina de Tabacología, ASAT, y a la Unión Argentina, con sus presidentes y todos sus miembros. Así que, bueno, con todo ese honor y toda esta alegría, bienvenidos, y vamos a dar espacio a que comience este webinar efectivamente de la doctora Cristina Gaitán, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología. Cristina, muchas gracias y adelante. Bueno, gracias, Susana. En este caso soy Cristina Gaitán, presidente de la Unión Antitabaco, y junto con la doctora Medín por la MR y el doctor Espinosa por ASAT, decidimos llevar a cabo este webinar, aunar así como para hacer eco de este eslogan que tanto escuchamos en estos tiempos, separados pero más juntos que nunca. Somos todos muy amigos y decidimos aunar estos esfuerzos, como decimos, por la situación de un día mundial sin tabaco, donde siempre lo celebramos, y esta vez en una situación muy particular, en cuarentena, y nos empezamos a proponer temas fundamentales que teníamos que abordar. Y desde ya que, bueno, lo primero es qué pasa con el COVID y el tabaco, sobre todo para desmistificar algunos artículos que han llegado y que han circulado y que habrán estado en manos de muchos, donde pretendían mostrar las bondades del tabaco para con el COVID. Así que, bueno, para ilustrarnos al respecto y actualizar toda la información científica, tenemos a la doctora María Inés Medín, médica neumonóloga, tabaco y coordinadora de tabaco de la Argentina de Medicina Respiratoria. Adelante. Bueno, buenas tardes. Como dijeron Susana y Cristina, un gusto trabajar juntos, como siempre, en esto que es la lucha antitabáquica. Bueno, yo voy a tratar de mostrarles en 10 minutos los artículos más importantes que relacionan con el tabaquismo. El fumar aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Ya en el 2004 se sabía que había artículos que en realidad producía una mayor, que alteraba la inmunidad celular, que alteraba la inmunidad humoral, el fumar, que afectaba el mecanismo de auxiliar bajando, que producía una inflamación y que por lo tanto había mayor incidencia y probabilidad de infecciones respiratorias, dentro de ellos influenza, neumonía y tuberculosis. En el 2019, que en realidad fumar era un mayor riesgo para neumonía de la comunidad, para enfermedad neumocóxica invasiva y para los virus que se veía que causaban resfríos comunes, entre los que ya se contaba el coronavirus, y también hace varias décadas, en el 2019, la asociación entre fumar y padecer influenza, en particular H1N1. Ya en los artículos de este año, asociando o viendo si en realidad los fumadores tienen un mayor riesgo de tener SARS-CoV-2 y de padecer COVID-19, en realidad lo que se vio es que el SARS-CoV-2 interactuaba a nivel alveolar con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para entrar a la célula y causar enfermedad. Y que fumar se asocia con una expresión aumentada del receptor. Hay mayor cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y podría dar una mayor susceptibilidad a los fumadores frente al COVID-19. Por lo tanto, a infectarse de SARS-CoV-2 y de padecer mayor severidad de la enfermedad.
fumar se asocia con una mala evolución y un mal pronóstico de la enfermedad por COVID-19, con mayor riesgo de ingreso a UTI, con mayor probabilidad de ventilación mecánica y con muerte. Hay 2 estudios observacionales que los hizo Wang, procedente de China, que incluyen 78 a 1098 pacientes o sujetos con COVID-19 que en realidad encontraron un mayor riesgo de en fumadores comparado con no fumadores. Y también se identificó al consumo de tabaco, otro trabajo hecho por Liu, con el factor, como el factor de mayor peso, además de la edad, la insuficiencia respiratoria, la hipertermia severa, la elevación de la proteína C y bajos niveles de albúmina en sangre. Todos esos factores son como factores que predispondrían a tener SARS-CoV-2, pero el de mayor peso es el tabaco. En el segundo estudio de Wang, que tenía un 99, se valora la severidad de los síntomas compuesta. Y la condición de ser fumador actual se asoció con síntomas severos y mostró resultados estadísticamente significativos y peor desenlace. De exfumador evidenció diferencias de menor magnitud, 5.2 versus 1.3 y 7.6 versus 1.6 respectivamente. O sea que en realidad el ser exfumador tenía menos riesgo. ¿Qué pasa cuando con las pipas de agua, con los cigarrillos electrónicos, el acto de fumar o vapear con el consiguiente mecanismo de llevar repetitivamente los dedos a la boca, lo que se llama mecanismo mano-boca, aumenta la posibilidad de transmisión del virus a través de la boca si se contaminan con los cigarrillos y los dispositivos electrónicos? El cigarrillo electrónico se transforma entonces en un potencial transmisor del COVID-19, ya que la utilización de ambos supone arrimar más los dedos y la mano a la boca, lo que aumenta mucho la posibilidad de transmisión de la mano a la boca y en realidad estos dispositivos no los vemos como que los están limpiando todo el tiempo. ¿Qué pasa con las pipas de agua? ¿Qué sucede? La práctica de las pipas de agua es una práctica muy frecuente entre jóvenes, con una prevalencia de hasta 35% en algunas regiones. Generalmente se hace en grupos y en establecimientos especiales. Y la realidad es que tampoco las condiciones de higiene son óptimas, porque solo se desecha la punta de la pipa, pero todos las demás partes del dispositivo, como las mangueras, los tubos y los tazones, se reutilizan sin limpiarse. Conociendo entonces la transmisión social del virus, es fácil comprender cómo los jóvenes se transforman en potenciales vectores de esta enfermedad hacia la sociedad. Como sugerencias, advertir a las personas que fuman y a los usuarios de sustancias ilícitas, incluidos hay artículos como también con cocaína y con marihuana, pero no es el hecho de esta charla, que contienen mayor riesgo de contraer la enfermedad y de que suman a los riesgos ya conocidos del tabaco. Prevenir a la población en general sobre el mayor riesgo de infectarse con SARS-CoV-2 si fuman o consumen dispositivos electrónicos y o pipa de agua en tiempo de pandemia. Informar a las personas fumadores que tienen un mayor riesgo, no solo de contraer COVID-19, sino de tener un mal pronóstico en caso de contraer la enfermedad. Este último artículo salió hace poquito, lo escribió Jean-Paul Jangot, es una persona que trabaja para Pasteur, y habló de la hipótesis de la interacción del virus con el receptor de la angiotensina 2 y su ingreso al organismo por vía neurotrópica. Entonces supuso que la nicotina competiría con este receptor por los receptores de la acetilcolina, diciendo que sería entonces, ¿qué significa este estudio, no?
decir que este es un artículo de opinión sin investigación original, que fue publicado en Kelos, un preprints, que no ha sido sometido ni a referato ni a una investigación científica como corresponde, que esto no significa recomendar fumar, sino que podría existir un fundamento teórico para realizar una mayor investigación, evaluando la nicotina terapéutica en forma de parches, de chicles o de comprimidos como medida de prevención. También se supo después que el investigador principal recibió financiación de la industria tabacalera, según lo comunicaron en varias entidades, la Fundación Interamericana del Corazón y otras entidades, y en este momento, en ausencia de evidencia de beneficio, no puede recomendarse el uso de nicotina terapéutica ni para prevenir ni para tratar COVID-19. Entonces, como conclusiones, enfatizar la importancia de dejar de fumar y promover el uso de los recursos disponibles, acompañando a los fumadores en este objetivo, para dejar de fumar, especialmente aquellos métodos que no requieren que las personas acudan a centros, como por ejemplo hacer líneas telefónicas, hacer apps, videoconsultas, videollamadas, etcétera, para promover el cese para promover el cese del tabaquismo, desalentar fuertemente el uso de pipas de agua, de sistemas electrónicos de administración, cigarrillos electrónicos u otros dispositivos y productos de tabaco calentado, ya que actúan como fuentes de diseminación de la infección, además del daño que ocasiona su uso. Enfatizar en tiempo de cuarentena la importancia de mantener todos los ambientes, públicos y privados, 100% libre de humo, y continuar generando una evidencia sólida sobre el impacto de fumar para contribuir a la toma de decisiones sanitarias apropiadas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación, muy claro, tenemos toda la evidencia actualizada. Les quiero comentar que todas las preguntas, inquietudes, dudas o sugerencias que vayan surgiendo, las vayan anotando y girando. Al finalizar el evento, el doctor Espinosa se ocupará de coordinar las respuestas correspondientes. Bueno, y siguiendo con el hilo conductor que decíamos de cómo se nos ocurrieron los temas, también motivados por lo que veíamos en la televisión, cómo se daba espacio habitualmente a todos los fumadores, a los kiosqueros, cómo se victimizaba de una manera terrible, diciendo que pobrecitos, que no podían fumar y que en época de cuarentena, donde tienen que estar encerrados y con más necesidad todavía, tienen que tener cigarrillos si no los encontraban en cantidad y calidad. Bien, entonces dijimos, una de las cosas fundamentales es ver cómo vamos a ayudar a los fumadores a dejar de fumar, a los que quieren acercarse, cómo motivarlos, qué hacer en esta época donde lo presencial no estaría haciendo lo que podemos hacer. Y entonces vamos a ver qué hacemos con las herramientas tecnológicas, y para eso tenemos al doctor Sergio Montenegro. El doctor Sergio Montenegro, que es miembro de ASAT, es médico de familia y por sobre todas las cosas es un experto en telemedicina. Tiene una vasta experiencia en el tema, así que por favor, doctor, adelante con su presentación. Muy buenas tardes. Yo les voy a comentar sobre algunas tecnologías que podemos usar para ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar, y específicamente me voy a referir a la telecesación tabáquica. El coronavirus está produciendo una crisis a nivel mundial y un profundo impacto en el sistema de salud, no solo porque por la capacidad de infección del virus y su capacidad de producir enfermedad, sino porque limita el acceso a los servicios de salud de las personas con otro tipo de patologías. Esto entonces posiciona a la telemedicina como una herramienta que nos puede ayudar en este escenario. Por otro lado, esta pandemia nos pone ante un nuevo paciente, ¿sí? Un nuevo paciente que está mucho más digitalizado, inmerso en una sociedad con una alta alfabetización digital,
De hecho, si observamos algunas cifras, vemos que según el INDEC, el 82,9% de los hogares en la República Argentina tienen acceso a Internet y, por ejemplo, el 84% de las personas usan teléfonos celulares, la mayoría con conexión a Internet. Es decir, que esta pandemia aceleró el proceso de transformación digital y hizo que la mayoría de las personas adopten modalidades de uso de herramientas digitales. Desde ASAT, hace unas semanas se llevó adelante una encuesta sobre hábitos de consumo en tiempos de confinamiento y salió que el 71% de los fumadores quiere dejar de fumar. Por lo tanto, tenemos que tratar de trabajar en aprovechar este aumento en el deseo de dejar de fumar y aprovechar las nuevas tecnologías para tratar de acercar este tipo de servicio a los pacientes fumadores. En marzo de este año, la OMS y la OPS emitió un comunicado que informa a las teleconsultas como una herramienta esencial para usar durante la pandemia. De hecho, otras publicaciones, por ejemplo, esta que salió en el New England Journal of Medicine del 11 de marzo, hablan de la telemedicina como una herramienta virtualmente perfecta, ya que permiten que los pacientes sean examinados de manera eficiente y segura, facilitando la autocuarentena de los mismos y protegiendo no solo a los pacientes, sino también a los médicos y a la comunidad ante la exposición del virus. Y por otro lado, permitiendo que los médicos y pacientes puedan comunicarse en cualquier momento a través de dispositivos simples como un celular o cualquier computadora con acceso a una cámara y micrófono web. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de telecesación tabáquica? Básicamente la aplicación de la telemedicina a la atención, tratamiento y seguimiento de los pacientes fumadores. Recordemos que, según la OMS, la telemedicina se refiere al uso de las tecnologías de la información para prestar servicios médicos a distancia y también para usarlo en las actividades de docencia e investigación en el ámbito médico. Y tiene muchos beneficios potenciales. Por ejemplo, mejorar la accesibilidad de los pacientes y llegar a más personas, disminuir los costos, evitando gastos de traslados y uso de elementos de protección personal, lograr más agilidad y atenciones más rápidas, tener una mayor cobertura, e inclusive poder llegar, por ejemplo, a todo el país y ser más sanitaria, es decir, evitar la circulación del virus. Cuando hablamos de implementar un servicio de telecesación o herramientas de teleconsulta, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que yo lo traté de sintetizar en este gráfico y por ejemplo, el médico que va a realizar este tipo de prestaciones a través de telemedicina o de teleconsultas debe conocer la herramienta, debe estar capacitado y familiarizado con el uso de las mismas. Idealmente debe tener un sistema de registro que permita dejar una constancia de esa consulta para hacer un mejor seguimiento o poder compartirlo con el resto del equipo de atención e inclusive como un resguardo legal para dejar constancia de todo lo que se dijo y se trató en esa consulta. Por otro lado, debe tener un sistema de gestión de turnos que permita proteger un tiempo, un espacio de tiempo para brindar una consulta de calidad, ¿sí? Atender una videollamada en un pasillo, ¿sí? Yendo por la calle al supermercado, no es por ahí lo que se pretende de dar un servicio de videoconsulta efectiva.
es bueno estar en un ambiente adecuado donde uno pueda escuchar al paciente y al mismo tiempo revisar su historia clínica, sus antecedentes, como para dar una atención mucho más efectiva. Por otro lado, que esté asociado a un sistema de remuneración que sea adecuado. Hoy, por suerte, las obras sociales ya están cubriendo este tipo de prestaciones, o por otro lado, que uno pueda tener herramientas que permitan monetizar esa atención. Algo a tener en cuenta y no menor es que tratemos de usar plataformas que contemplen los aspectos legales de prestar este tipo de servicios. Es decir, que se encarguen de tener la aceptación del consentimiento informado del paciente de acceder a este tipo de prestaciones, de que se le haya informado sobre las limitaciones que por ahí tiene la videoconsulta, que el hecho de no tener el examen físico hace que uno no tenga todos los datos sobre un paciente, y también no desestimar la importancia de el paciente, que es el que brinda el mayor caudal de información y el que también tiene que tener un grado de conocimiento de la herramienta para que esto sea efectivo. Nosotros, cuando vamos a implementar esto, tenemos que facilitar herramientas, tutoriales, manuales, para que ellos, ¿sí?, los pacientes, puedan hacer un uso efectivo y se sientan familiarizados con este tipo de herramientas para que esta consulta virtual sea lo más parecido a la consulta presencial. Yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo va a ser el futuro próximo y me arriesgo a pensar que tenemos que empezar a pensar que vamos a tener un consultorio físico, ¿no?, como el que normalmente deberíamos empezar a tener un consultorio virtual, ¿sí?, que también tenga una dirección, en este caso un link, un enlace, donde el paciente va a acceder y va a poder ver mi oferta de turnos, en qué momento lo puedo atender, qué horas sociales atiendo, en el caso de que no le cubra cuál es el costo de la consulta, y que yo parte de mi tiempo pueda dedicarle a prestar servicios a través de la plataforma para que en momentos como este, donde muchas veces el paciente no puede las limitaciones en la movilidad y demás, uno pueda seguir prestándole servicios y, como vemos en las encuestas, los pacientes quieren dejar de fumar, pero encuentran dificultades en conseguir ayuda. Muchas veces, quizás uno, cuando ve esto, se pregunta cómo es un consultorio virtual. ¿Sí? Acá otra cosa que vemos es, acá a la derecha, por ejemplo, la espera virtual. A veces pasa en este tipo de uso de nuevas herramientas, que el paciente tiene que esperar un ratito y a veces deja, y entonces darle una sensación de que está en una sala de espera virtual también ayuda, ¿no es cierto?, a simular esta atención de una manera similar a lo presencial. Acá les muestro un ejemplo de cómo es un consultorio virtual. Por ejemplo, es un enlace donde uno accede y donde uno puede ver, por ejemplo, los días y horarios que atiende, ¿sí?, los horarios disponibles, donde uno puede ver, por ejemplo, el monto de la consulta, puede ver las obras sociales con las que uno trabaja, y donde el paciente en cualquier momento, las 24 horas del día, a la noche, los fines de semana, puede acceder a través de cualquier dispositivo y sacar un turno sin necesidad de estar llamando en horarios comerciales y demás. Y en estos momentos donde el trabajo de los consultorios cambió también, ¿sí?, donde las secretarias no están en los mismos momentos, es decir, hay que empezar a pensar en qué podemos nosotros tratar de seguir brindando nuestros servicios, sacándole el jugo a este tipo de plataformas. Acá les traje algunos ejemplos de
cómo, por ejemplo, hoy se llevan adelante las videoconsultas dentro de una plataforma. Acá, por ejemplo, se ve cómo uno puede ir registrando y teniendo al mismo tiempo una charla con el paciente, ¿sí? Vemos algunos otros casos de pacientes atendidos en el consultorio virtual de cesación, que en este último tiempo de pandemia hubo, la verdad, que una mayor aceptación, un mayor caudal de pacientes provenientes a través de esta vía. Bien. Con respecto a los aspectos normativos o regulatorios de las teleconsultas, anteriormente en la pandemia esto no estaba regulado, pero en abril de este año la superintendencia se emitió una resolución que instó a las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga a implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia o teleconsulta para garantizar las prestaciones a los pacientes. Es decir, que ahora esto está permitido, al igual que el uso de recetas electrónicas, y si bien estas son regulaciones transitorias que están limitadas al tiempo de pandemia, se está avanzando en la regulación definitiva que va a cambiar completamente lo que es el ejercicio de la medicina. Y la semana pasada, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley que ya tiene media sanción a nivel de la Cámara de Diputados, donde se aprobó, mejor dicho, se está presentando la propuesta de que se acepten las recetas digitales y las plataformas de teleasistencia. Acá pude extraer algunos fragmentos de los artículos donde dice que, por ejemplo, toda prescripción digital o a través de una plataforma de teleasistencia serán validadas. Los artículos que modifican la ley del ejercicio de la medicina, donde dice que se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y otras actividades. Esto también para los psicólogos, ya que también se tocó otras leyes. Cerrando un poco el tema, estamos ante cambios de paradigmas en salud, ¿sí? Vamos a estar ante la presencia de un nuevo paciente mucho más digitalizado, y la telemedicina podría ser una gran herramienta que podemos usar en este periodo y para lo sucesivo. Y no lo tenemos que pensar como una herramienta o un instrumento, sino como una estrategia que nos va a permitir cerrar estas brechas de acceso que hoy, por ejemplo, nos está imponiendo el coronavirus. Esto no significa que esto tiene que reemplazar la consulta presencial, sino que tiene que ser un complemento a la atención presencial que, sumado a los otros tratamientos existentes, puede dar muchísima efectividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Y sí, es así, ¿no? Vemos que todos nos hemos tenido que ayornar un poco y familiarizar con la tecnología en pos de poder seguir ayudando a los pacientes, y seguramente que esto de alguna manera vino para quedarse, y sin duda vamos a poder ofrecer con estas nuevas herramientas que vamos aprendiendo y que vamos incorporando, tanto los pacientes como los profesionales, llegar a más gente. Y claro, quizá cuando salgamos de todo esto, seguramente mucho de esto va a quedar, y también va a facilitar a gente que quizá no podía acceder de otro modo. Esto vamos a complementarlo. Sabemos que cuando nosotros hacemos cesación tabáquica, históricamente tenemos dos modalidades muy puntuales que se complementan. Una es la modalidad de historia clínica personalizada, como nos acaba de ilustrar el doctor Montenegro, y la otra es la modalidad grupal. Tenemos con nosotros a la doctora Susana Resnick.
que es miembro de la Unión Antitabáquica Argentina, médica psiquiatra especializada en tabacología con una amplísima experiencia y que nos va a contar cómo esta experiencia tan importante que ella tenía desde lo grupal presencial lo ha reconvertido y bueno, vamos a ver cuáles son sus éxitos. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a todos por el honor de formar parte de esta importante reunión, todos juntos. Es una gran oportunidad para transmitir algo de la experiencia reciente, que si bien tiene solo 70 días en mi propia experiencia, creo que está bueno contarlo para quizá poder replicarlo mientras dure la cuarentena y después. Les cuento que la cuarentena me sorprendió trabajando con dos grupos, uno que había comenzado el 19 de febrero y el otro el 2 de marzo. El primer grupo se trataba de un grupo de 8 personas, entre 35 y 71 años, con un promedio de edad de 53, y dejaron de fumar el día 9 de marzo. En la cuarta reunión, que fue el día 11 de marzo, estuvieron todos presentes en el consultorio con una abstinencia de 48 horas medida por monóxido de carbono. Pero, bueno, obviamente nos sorprendió la cuarentena, la pre-cuarentena. En la quinta reunión tuvimos 4 de las 8 personas. En los que no concurrieron tuvimos reuniones después individuales por videollamada o por WhatsApp. La realidad es que mi idea era hacer esta quinta reunión y todos pensábamos que la famosa cuarentena iba a durar 15, 20 días. Ya el grupo había dejado, mi idea era poderlo seguir quizás por WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tienen todos mis grupos, y después continuar presencialmente, pero cuando vimos que esto seguía, el 21 de marzo les propuse continuar por Zoom y todos aceptaron con reservas de poderse conectar. No, ninguno de nosotros, incluso yo, estábamos más familiarizadas con la técnica, pero bueno, hubo una paciente, la de 35 años, que resultó muy colaboradora en estas primeras instancias, y finalmente pudimos hacer una sexta reunión el día 25 de marzo, que estaban todos con 16 días de abstinencia, una séptima el 8 de abril, con 23 días de abstinencia, perdón, 30 días de abstinencia era en esa instancia, y se hizo una reunión de refuerzo el 23 de abril, y acá tuve la sorpresa de que se presentaron 5 personas. Una de ellas no había podido asistir, se conectó y estaba bien, pero había tenido un inconveniente. Y las otras 2, lamentablemente, nos encontramos después que habían recaído. En otro momento puedo comentarles cuál fue el motivo. Influyó mucho la pandemia, la gravedad de la situación de una de ellas, pero la realidad es que actualmente están con 2 meses y 22 días 6 pacientes en abstinencia. Esta es la foto de este grupo. El segundo grupo, que había comenzado, como les dije, el 2 de marzo, estaba en otra situación. Solamente habíamos tenido 3 reuniones en el consultorio. Es un grupo de 6 personas con un promedio de edad de 56 años, 5 mujeres y un varón, y el día D era el 24 de marzo, porque recuerdan que teníamos el feriado de ese día, un fin de semana largo supuestamente. En la reunión del 16 de marzo se toma la decisión del día D,
pero este grupo realmente nos sorprende la pandemia y se le ofrece continuar por la plataforma Zoom, pero totalmente opcional en este caso, porque como todavía no habían cesado, les dimos la opción de continuar o suspender y volver a comenzar el tratamiento cuando pasara la cuarentena supuestamente. Sin embargo, todos quisieron seguir. Se realizó una cuarta reunión el día 26 de marzo, que estaban en 48 horas de abstinencia. Ahí notamos que, bueno, me faltó el recurso de la medición de monóxido de carbono, pero estaban todos bien. Como funcionan habitualmente los grupos, yo hago un seguimiento telefónico diario también. La quinta, sexta y séptima reuniones fueron los días que están viendo, con la presencia de todos y también todos en abstinencia. En este caso, la abstinencia coincidió con los días de mayor incertidumbre, el comienzo de la cuarentena, con lo cual, bueno, tuve que funcionar dando mucha información, mucha contención, era todo muy incierto y hasta tuve que dar sugerencias médicas acerca de si tenían o no que ponerse la vacuna contra la gripe y cosas por el estilo. En la reunión de refuerzo el 27 de abril estaban presentes todos con 1 mes y 3 días de abstinencia. El grupo se mantuvo conectado por WhatsApp. A través de estos mensajes pude ver que hubo un paciente que no se reportaba. Lo llamé y había recaído. Continúa actualmente en tratamiento individual. De manera que actualmente 5 personas llevan 2 meses y 1 semana de abstinencia. También quería comentar de este segundo grupo que una de las personas es, 2 de las personas en realidad, tienen más de 60 años, una de ellas que era una paciente que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica bastante severa, con 65 años dejaba por primera vez. La realidad es que logró dejar muy exitosamente y este fue un estímulo extra para el grupo, que una persona después de fumar 50 años en su vida pudiera dejar de hacerlo. Ella estaba realmente muy contenta y fue un estímulo muy, muy importante en este grupo. Y finalmente, el tercer grupo, les quería contar, no pensaba hacer un tercer grupo, sin embargo, en un determinado momento, mi asistente, que después de faltar durante, digamos, de no vernos, seguimos por también teléfono y demás, me sugiere que las personas que se habían contactado les enviemos un mail a todos ofreciéndoles reuniones individuales por videollamada. Esto fue una gran sorpresa porque muy fácilmente las personas aceptaron y se inscribieron a las primeras reuniones informativas y motivacionales, que para mí es un paso muy importante para la formación de un grupo y que siempre hay mucha resistencia para que ellos lo hagan. Durante una semana más o menos hice 11 reuniones y de esas 11 reuniones se armó un grupo con 8 pacientes de entre 24 y 51 años. Esta es una diferencia muy, muy importante, cómo baja el promedio de edad. El grupo era totalmente parejo, 4 mujeres y 4 varones, y comenzó en el 29 de abril. Evidentemente todos conocían la plataforma,
todos se conectaron muy puntualmente y todos estaban muy motivados. Esto llamó poderosamente la atención. Quería aclarar que la primera reunión del tratamiento para mí fue una decisión muy importante sobre el momento. Decidí, nosotros empezábamos un día 19 de abril y decidí el día anterior y ese día llamarlos a cada uno por videollamada y tomarles yo la historia clínica. Yo escribí la historia clínica de cada uno y me quedé con la historia clínica, que incluía el cuestionario clínico, la historia tabáquica, le tomé los test y nos pusimos de acuerdo en relación a la medicación. De esta manera yo tuve un conocimiento muy exhaustivo de cada uno de los pacientes porque los había visto unos 40 minutos en la reunión informativa y motivacional y otros 40 o 50 minutos individualmente. Y el mismo día, a las 7 de la tarde, tuvimos la primera reunión grupal por Zoom, donde se conocieron, interactuaron un poco. Luego les cuento un poquito. Tuvimos una segunda reunión el 6 de mayo. Acá surge un nuevo inconveniente, que fue que fue justo el momento de escasez de cigarrillos. De manera que para mí es importante que todos dejen el mismo día y a la misma hora y que ninguno adelante la fecha de cesación, de manera que adelantamos grupalmente la fecha de cesación, que iba a ser 2 días después de la tercera reunión. Así que adelantamos la fecha de cesación y adelantamos también la cuarta reunión después de la cesación, para que cayera a las 48 horas del día de abstinencia. A raíz de esta decisión, en la segunda reunión, inmediatamente al día siguiente tenían todos que comenzar a tomar la medicación oral, los que así tenían que hacerlo, de manera que en ese sentido todos cumplieron con la consigna perfectamente y funcionaron como cualquier otro grupo. Entonces hicimos la cuarta reunión en lugar de un día miércoles, como veníamos haciendo un día lunes, la adelantamos. Por supuesto que yo hice seguimiento telefónico con los pacientes como hago habitualmente. Todos están muy bien. En la quinta reunión el 27 de mayo, que fue hace 3 días, estaban los 8 pacientes bien, tranquilos. Ninguno tuvo grandes vaivenes anímicos, pero sí mucho menos cohesionados que en los grupos presenciales. El miércoles llevaban 12 días de abstinencia y hoy llevan 15 días. Faltan 2 reuniones grupales, la próxima el día 3 de junio y la séptima el 17, que estarían cumpliendo un mes de abstinencia. Así que esta fue la sorpresa de la cuarentena para mí, y les podría dar algunas conclusiones, yo diría muy preliminares porque es muy poco el tiempo, pero sí que es muy posible trabajar de esta manera, que hubo una muchísimo menor resistencia para concretar la reunión informativa y motivacional. Para mí lo más importante, me di cuenta que durante muchos años veníamos invitando a las personas a las reuniones informativas y motivacionales y había que llamarlos 10 veces más o menos para que lo hiciera, y haciéndolo de esta manera aceptaron rápidamente, lo cual fue magnífico. Una menor resistencia para aceptar y comenzar el tratamiento también, fueron todos muy expeditivos. Por supuesto, una diferencia muy grande en la edad, son pacientes más jóvenes. Tengo 2 pacientes de 20 y tantos,
la mayoría alrededor de 40 y una de 50, digamos. Pero sí que es mucho más intensa la tarea del coordinador. O sea, una reunión de 1 hora y media es agotadora porque hay mucha menos interacción entre ellos y está muy centrado en el coordinador la reunión. Pero desde ya una mayor comodidad para todos. Todos estamos en nuestras casas, en los autos, en las oficinas, donde sea que les toque, ahí se puede realizar una reunión. Bueno, esto es todo por ahora, espero sus inquietudes. Este resulta ser el tercer grupo y les agradezco muchísimo por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, Susana. Interesantísima experiencia y por sobre todas las cosas, prometedora, ¿no? Muy promisorio y evidentemente está funcionando. Así que bueno, adelante. Bueno, continuando con el programa y lo que veníamos, lo que les venía contando de cómo íbamos eligiendo el temario, decíamos, ¿qué está pasando con los fumadores? Si todos buscan cigarrillos, si todos quieren fumar, si no hay consultas presenciales y además hay un aislamiento social, hay una necesidad de no andar circulando por la calle. Muchas encuestas hablan de que hubo un aumento aproximadamente de un 20% en las adicciones, especialmente tabaco y alcohol. Y entonces, ¿dónde fuman? En la casa. ¿Y qué es lo que pasa con los fumadores pasivos? Y de esa franja, ¿quiénes son los más vulnerables, los que más nos preocupan? Los niños. Así que bueno, para hablar de humo de segunda y tercera mano, qué mejor que tener el lujo acá de la aceptación de la doctora Ana Balanzat, médica neumonóloga pediátrica y vicepresidente de ASAT. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Cristina. Realmente toda esta reunión se está desarrollando. Yo aprendí un montón, así que muchísimas gracias. Así que voy a tratar de darles un poco la experiencia sobre este tema de humos de primera y segunda mano. Si hacemos un diagnóstico de situación y comparamos, por ejemplo, para la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, sabemos que los chicos, ahora en el 2012, los adolescentes refieren que prácticamente la mitad están expuestos al humo de cigarrillo en sus hogares. Si miramos la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, vemos que, comparando 2009 y 2018, bajó muy marcadamente el consumo de cigarrillos en bares y restaurantes, 12,8% en los lugares de trabajo, pero solamente el 8,8% en los hogares. ¿Qué dice la encuesta nacional de salud y nutrición de los Estados Unidos? Dice que aproximadamente más del 50% de los chicos entre 3 y 19 años están expuestos. Esto equivale a más de 32 millones de niños expuestos al humo de tabaco en Estados Unidos. Esto simplemente es una foto de humo de primera mano, la persona que fuma activamente. Esta foto representa lo que sería el humo de segunda mano. Dicho manera, el humo exhalado y a su vez el producto de combustión del extremo del cigarrillo. Sabemos que este humo tiene gran cantidad de concentraciones de nicotina y otros productos químicos que ya iremos analizando, y las partículas son muy pequeñas, fácilmente inhalables por terceros. Y aquí los chicos obviamente están expuestos. Pero este humo de segunda mano, que está en el aire, ¿qué es lo que pasa? Se va depositando. ¿Depositando dónde? En todos los ambientes. ¿Afectando a quién? Más a los niños. Y este humo de segunda mano tiene una particularidad. Es que es el precursor del humo de tercera mano, porque el humo de segunda mano y de tercera mano no son iguales, ni químicamente, ni tampoco desde el punto de vista de daño que pueden producir. Se habla de humo de tercera mano desde el año 2006, por lo cual es un concepto relativamente reciente. ¿Dónde surgió por primera vez el humo de tercera mano? Cuando en el año 1996 deciden limpiar el techo de la gran estación de Central Station de Nueva York, que estaba totalmente negra, pensando por supuesto que se trataba de residuos de las locomotoras, biodiesel, carbón, etc. Cuando la limpian y aparece esta belleza, esta obra de arte,
se dan cuenta que el hallazgo principal de lo que había dentro del techo no era residuo de las locomotoras, sino que eran básicamente residuos de humo, de tabaco y nicotina. ¿Qué es esto del humo de tercera mano? Es un humo que no es humo, es un humo residual, es una mezcla de gases del ambiente con partículas, especialmente metales pesados, benzopireno, formaldehído, nicotinas, y vamos a ver ahora los productos de la nicotina. Este humo de tercera mano permanece en todas las superficies a posteriori de la disipación del humo de segunda mano. Se absorbe en el pelo, en la piel, en la ropa de cama, en los alfombrados, los muebles, las paredes, especialmente también en el yeso. Todas estas paredes de yeso absorben muchísimo. Sabemos que en la actualidad tenemos disponibilidad de biomarcadores para poder realizar las investigaciones clínicas y epidemiológicas que voy a mencionar dentro de un rato. Y lo que es importante es entender que los niños son la población vulnerable. ¿Por qué? Los niños andan por el piso, se llevan toda la boca, abrazan a sus padres y también respiran porque son seres humanos. Entonces, los chicos tienen una vía de absorción dérmica, digestiva y también inhalatoria. El ácido nitroso es un nuevo componente que se ha descubierto reciente, que es un ácido que está en el aire, proviene de las emisiones de todos los electrodomésticos, computadoras, heladeras, etcétera, especialmente los interiores de las casas. Su producción se incrementa de noche, abunda en los lugares poco ventilados, y este ácido nitroso junto con el ozono hacen, en la fase gaseosa, interactúan químicamente ¿con qué? Con la nicotina que vino del humo de segunda mano. Y de esa manera van generando nuevas partículas llamadas nitrosaminas, que son de mayor toxicidad todavía que la nicotina. Veámoslo en este ejemplo. Acá tenemos, por un lado, la nicotina que entra en interacción con el ácido nitroso sobre las superficies y produciendo entonces las tres nitrosaminas, son muchas más, las más conocidas, la NNA, la NNK y la NNN. Estas a su vez son volátiles y pueden volver a incorporarse a la fase gaseosa. ¿Qué es lo que sabemos? Que son propias del humo de tercera mano. Entonces, esta nicotina reacciona con oxidantes del medio ambiente produciendo nuevos contaminantes secundarios. Estos contaminantes pueden permanecer más de 19 meses post-exposición. También varía muchísimo en función del tipo de tejido. No es lo mismo que sea algodón, que sea sintético, que sea vellón o que sea otro tipo de tejidos. Y aparte se eliminan solamente con un lavado profundo. ¿Qué es lo que hay como estudios? Hay muchos estudios que han aparecido recientemente experimentales y se ha visto que en ratas, ¿qué hacen? Estas ratas son ratas que no se las expone al humo de tabaco, se las coloca en lugares donde hubo humo de tabaco, o sea, donde hay humo de tercera mano. ¿Y qué se encontró? Que las ratas, una vez que las expuestas y las no expuestas, tuvieron alteraciones muy marcadas a nivel de la fusión mitocondrial y también a nivel del DNA. Por otro lado, también produjo hiperglucemia en las ratas expuestas al humo de tercera mano y alteración de la curva de insulina. Por otro lado, produjo alteraciones de los lípidos totales con aumento de los triglicéridos, también del LDL y descenso del colesterol del HDL. También cuando se las sacrificaron, encontraron que las ratas expuestas al humo de cigarrillo tenían francas alteraciones anatomopatológicas tanto a nivel de los alvéolos como de los bronquios. Por otro lado, a las ratas se les hacía una pequeña lesión en la piel y las que no estaban expuestas cicatrizaron rápidamente y las expuestas tardaron muchísimo más en cicatrizar esa lesión al día 14. Y también a esas ratas se las puso, por ejemplo, en esta cajita, hay algunas expuestas y otras no expuestas y la videofilmó. ¿Y qué encontraron? Que las ratas no expuestas, en cuanto estaban adentro de esa cajita, corrían como locas durante los primeros 10 minutos, pero los 10 últimos minutos de la hora de observación estaban tranquilas y sedadas. Sin embargo, las que estaban expuestas al humo de tercera mano, al principio corrían muchísimo más, se golpeaban contra las paredes y los 10 últimos minutos de la hora seguían corriendo excitadas, hiperactivas.
¿Cuál es el impacto desde el punto de vista clínico? Se sabe que el humo de tercera mano produce un aumento de prevalencia y de severidad de múltiples aspectos en los chicos. Infecciones respiratorias, otitis, incremento de roncadores, mal control del asma, incremento de prevalencia también del asma y de las enfermedades alérgicas, aumento de los casos de muerte súbita, aumento de la cantidad de patología perinatal, malformaciones congénitas, alteración del desarrollo neuroconductivo y también trastornos de conducta y también otras como oncológicas, caries, digestivas, etc. Hay muchísima bibliografía, les voy a mostrar solamente algunas para que no sea demasiado largo. Este es un trabajo muy lindo publicado en el 2000, en el cual a niños internados por virus sincicial respiratorio se les midió la nicotina en orina y a otros niños, en sangre, cotinina sérica, y también se midió la cotinina en otros 30 chicos, que son grupo control, que se internaron pero por patología no respiratoria. ¿Y qué se dieron cuenta? Que los chicos que estaban internados por bronquiolitis tenían niveles muchísimo más altos que los chicos controles. Y cuando les sacaron una nueva muestra de sangre al mes, después de haber estado internados y de haber tenido realmente un susto grande por la internación, había bajado un poco, pero lejos todavía de ser los mismos que en el grupo control. También existe un metaanálisis excelente de Di Francia del 2012, en lo cual está claro que los chicos expuestos al humo de cigarrillo tienen infecciones respiratorias más severas y de mayor prevalencia. Este estudio, por ejemplo, muestra, son chicos, en este caso no es sincicial respiratorio, es pacientes con influenza, en los cuales se buscó factores de riesgo. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró que los chicos expuestos al humo de cigarrillo tenían un odds ratio de 4.7 respecto a los no expuestos. Y que ese riesgo, incremento de riesgo de tener, de poder, en este caso, ingresar a terapia intensiva, porque acá lo estamos viendo, son riesgos para ingresar a terapia intensiva por un cuadro de influenza, era casi similar a tener asma previamente y un poco menor que tener otras enfermedades crónicas como displasia broncopulmonar u otras. ¿Qué es lo que pasa con los roncadores? Fíjense, los roncadores habituales tienen muchísimo más, en este caso es cotinina urinaria, que los roncadores ocasionales o los no roncadores. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Este es un trabajo muy complejo, pero muy interesante, en el cual lo que se hizo fue evaluar la función pulmonar en lactantes sanos. Nunca habían tenido ninguna patología respiratoria. ¿Y qué es lo que se encontró? Que los chicos que estaban expuestos al humo de cigarrillo intraútero, o sea, durante el periodo neonatal, durante el embarazo, tenían menor función pulmonar y tenían aumento de hiperreactividad bronquial y no habían tenido todavía ningún síntoma. O sea que los chicos nacen con déficit de la función pulmonar solamente por haber fumado adentro de la panza. También sabemos que aumenta la prevalencia de asma. Estos gráficos no dan duda alguna. En negro son las madres fumadoras, en blanco son las madres no fumadoras, manteniéndose, por supuesto, la diferencia de prevalencia en asma en los chicos, que es mayor en los varones que en las nenas. Y este estudio es muy interesante porque marca el impacto. Fíjense, acá estamos hablando de 2006 comparado con 2009. ¿Qué pasó en el 2006? Implementaron en Escocia la ley de ambientes libres de humo, asociada con una fuerte campaña para casas libres de humo. ¿Y qué se encontró? Que bajaron las internaciones por asma, sin haber mediado ninguna otra diferencia de tratamiento controlador. Acá lo que tenemos es qué es lo que pasa con la muerte súbita. Está expresado en horas respecto de exposición al humo de cigarrillo. Obviamente, si estamos hablando de 8 horas para un lactante, en una casa de fumador todos están expuestos muchísimo más que 8 horas, porque los niños obviamente viven en sus casas. Fíjense, el otro reto, cómo se incrementa el riesgo de muerte súbita. Y acá tenemos otro gráfico en el cual, cuando se empezó a hacer la campaña de sueño seguro, en el cual implica dormir boca arriba y también que nadie fume en la casa, bajó notoriamente la prevalencia y la incidencia de muerte súbita. Otro de los estudios muy recientes que se acaban de publicar ahora es la correlación directa entre humo de tercera mano cancerígenos que producen inflamación, producen alteración de la función inmune,
producen daño, como lo mostramos en las ratitas, a nivel de el DNA, trastornos de tipo epigenéticos, mutaciones genéticas, incrementando de forma notoria el riesgo de cánceres en la población infantil. Por otro lado, estos son estudios de veterinarios. Acá tenemos un estudio con 161 perros, de los cuales algunos tenían dueños fumadores y otros no fumadores. ¿Qué es lo que se encontró? Una diferencia significativa. Los perros que vivían en casa de fumadores tenían mucho más dermatitis atópica que los otros. Pero también hay muchos otros trabajos. Especialmente se ha demostrado que los perros expuestos al humo de cigarrillo en sus casas tienen más posibilidad de cáncer de pulmón. Y eso tiene que ver también mucho con el tamaño del hocico, los hocicos largos versus los hocicos cortos. Los gatos tienen 50% más posibilidades de tener linfomas malignos. Y hasta hay una teoría que dice que quizás el humo de tercera mano es más peligroso para las mascotas todavía que los humanos. ¿Por qué? Porque las mascotas están todo el tiempo en la casa, están siempre cerca del fumador, todos los tejidos donde ellos se recuestan y donde están impregnados por humo de tercera mano, y a veces también ingieren o cigarrillos o la colilla de los mismos. Este estudio es un estudio hecho por la Sociedad Argentina, un estudio hecho en la cual, publicado en los archivos de pediatría, en lo cual lo que nosotros vemos es qué cambios hubo en 448 residentes de los 8 hospitales pediátricos de la Argentina respecto al tabaquismo entre el 2002 y el 2011. ¿Vemos mejorías? Sí, por supuesto. Dicen haber recibido más información, dicen preguntar más, advertir, aconsejar. Pero si lo miramos al revés, nos damos cuenta que el 53.6 de estos residentes no pregunta a la madre si alguien fuma en la casa, el 62 no advierte y el 67 no aconseja para dejar de fumar. ¿Es suficiente hablar entonces de ambientes libres de humo? Este trabajo ya es un trabajo muy viejo, esto fue publicado en el 99, comparan padres, hecho con cotinina en orina, padres que no fuman con padres que confiesan fumar adentro de la casa. Diferencia totalmente significativa en la cotinina. Lo mismo pasa con aquellos padres que no fuman y los padres que fuman afuera. Diferencia significativa. Y si bien numéricamente hubo una mínima diferencia entre los que fuman adentro y los que fuman afuera, la diferencia no fue significativa. Este es un estudio que realmente me parece extraordinario, hecho en una población de 5.000 pacientes a los cuales, para ingresar, la única condición es que viviesen en casa de no fumadores. Y se les hizo a todos cotinina sérica. La particularidad que tenían es que algunos vivían en casas, en motorhome, digamos, otros en casas separadas, y estos distintos tipos de casas, perdón. ¿Qué se encontró? Que aquellos que vivían en este tipo de casas, o en la casa o en el motorhome, tenían muchísimo menos cotinina en sangre que los que vivían en estas casas adosadas, y a su vez estos tenían menos que los que vivían en departamentos. Entonces, el humo de tercera mano se filtra por las paredes y los sistemas de ventilación. Permanece a posteriori de una mudanza. Entonces, uno debería plantear, ¿tenemos que luchar por edificios 100% libres de humo? Y esto sabemos que ya en Estados Unidos tiene un impacto muy grande en el precio de los departamentos y de las casas. Cuestan menos las casas de fumadores y pierden su valor los autos fumadores. Y por supuesto está bien claro que todas las medidas tipo fumar en distintas salas, ventiladores, abrir las ventanas, no son de utilidad. En este estudio, ¿qué es lo que se demostró? Este es un estudio hecho en una neonatología. Había 5 madres que eran fumadoras y que venían a ver sus bebés internados. Los abrazaban, por supuesto se vestían todas, se lavaban, los abrazaban. ¿Qué encontraron? Cotinina en orina de los recién nacidos, cotinina en la incubadora y el mobiliario y la ropa de cama de las incubadoras. Este es un trabajo muy reciente, muy complejo, en el cual lo que hacen van a medir la cantidad de humo de tercera mano en un lugar que es un cine. Es un cine relativamente pequeño, en la cual había películas 3 veces por 3 días, viernes, sábado y domingo, y presentaban 2 tipos de películas. Una película de acción y otra película de tipo familiar. Se midió la espectrometría de masa de alta resolución de todas las partículas relacionadas con el humo de tercera mano. ¿Y qué se encontró? Que había una franca contaminación
residual por humo de tercera mano, y ahí pueden ver la concentración importante de nicotina y derivados de nicotina. Y también encontraron, esto se debe básicamente a cuando están adentro de la sala, evidentemente la vaporización, la transpiración, la ropa, todo eso que los fumadores traen adentro del teatro se incorporó al aire. Y lo que se dio cuenta es que también los fumadores que estaban después de las películas de mucha acción, había mucho más productos de humo de tercera mano que en las películas familiares. Acá vienen los registros, cómo se va haciendo de los distintos elementos, el día viernes, el sábado y el domingo, y cómo va increciendo durante estos 3 días. Todos queremos proteger a nuestros hijos. Está claro que esto ya no ofrece duda alguna en la pediatría. Pero esto no es tan obvio. ¿Esta campera perteneció a un fumador? Esta campera que pertenece a un fumador o una fumadora, que estuvo fumando afuera porque sale a fumar afuera, también es un peligro. Está llena de productos de humo de tercera mano, está llena de nitrosaminas. Y nosotros sabemos que el humo de primera mano entra y se va. El humo de segunda mano también se va, porque lo podemos ventilar los ambientes. El humo de tercera mano se queda, y lo peor de todo es que sigue dañando por mucho tiempo. Esto es el resultado de nuestra encuesta, 1.745 pacientes, 46% dice que nunca fumó, y tenemos un grupo importante que fuma actualmente de 430 pacientes, el 45,5%. Cuando les preguntamos durante la cuarentena dónde fumaban, fíjense que hay un grupo importante que dice que va al patio y al balcón, otros que dice, muy pequeño, que dice que sale a la calle a fumar, pero hay un grupo intermedio muy importante que dice en cualquier ambiente de la casa o solamente en el lavadero o baño de otra habitación. Estos dos grupos en verde serían humo de tercera mano. Los rojos son humo de segunda mano más humo de tercera mano adentro del hogar. Y sabemos que casi el 80% de los fumadores afirma que el dejar de fumar, la decisión para dejar de fumar es importantísima. Entonces, dado que los fumadores dicen, dejar de fumar necesito decidirlo, sabemos que existen motivaciones para dejar de fumar. Esto, por ejemplo, es un padre que un día me dice, voy a dejar de fumar, ¿por qué? Porque quiero tener 2 manos cuando salgo a pasear por la calle con mis 2 hijos. Cuando fumo siempre tengo una sola mano disponible. Hemos cambiado conductas de la manera más increíble. Nos lavamos las manos 20 veces por día, dejamos los zapatos afuera, lavamos con las verduras con lavandina, no usamos barbijo. Muchas conductas se han cambiado en lapso de 2 meses. Nosotros no podríamos también cambiar otra conducta y entender que este humo de tercera mano podría cambiar las conductas y también podría ser una importantísima motivación para que los fumadores dejasen de fumar. Y entonces quiero terminar diciendo que el tabaquismo es una enfermedad familiar. El lema siempre dijimos, hogares y autos libres de humo de tabaco. Yo digo, hogares y autos libres de fumadores. Muchísimas gracias. Ahora vendrá la parte de preguntas, así que yo he terminado. Muchísimas gracias, Ana. La verdad, impresionante, impresionante por la fuerza científica de la documentación que presentás, y realmente uno lo mueve a esa reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser que ante tanta evidencia no se concientice, se siga fumando? Y lo que es también muy grave, que muchos colegas sigan sin hacer hincapié en la importancia de la cesación tabáquica. Bien, con esta presentación damos por terminadas las disertaciones, y entonces ahora dejo lugar a mi compañero, queda Guillermo al comando para hacer las respuestas a todas las preguntas que ustedes hayan formulado. Muchas gracias y felicito a todos los expositores porque creo que han sido magníficos. Muchas gracias. Primero, agradecer a los disertantes. Excelentes todas las presentaciones. Creo que nos sirvió y apoyó y aprendimos mucho con cada una de las disertaciones. Y también quería agradecer a las 3 asociaciones que nos hemos juntado acá para
sacar esto adelante y seguir poniendo en agenda pública toda la lucha que hacemos en contra de esta problemática de salud pública. Sí, a mí me toca coordinar todas las preguntas, estuvieron apareciendo varias preguntas a medida que iban disertando, por eso voy a pasarle la primera pregunta a la doctora María Inés, que nos preguntaron justamente si está comprobado que existe el upregulation en los receptores ECA2 en los fumadores. ¿Podrías contestar, María Inés? Sí, toda la bibliografía, sobre todo hay mucho en New England, en realidad lo que dice es que el fumar aumenta el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que es el mismo receptor por donde ingresa el coronavirus al organismo, el SARS-CoV-2, pero también otro coronavirus que es el respiratorio humano NL638, y además lo que se ve es que hay una mayor actividad a nivel genético de lo que habría también una mayor expresión, una mayor reproducción y transmisión viral más alta estaría la reproducción viral y la replicación viral en los fumadores. O sea que sí habría un aumento de la actividad y un aumento del número de los receptores. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora también para Susana, primero quiero también no olvidarme de agradecer a todos los que están escuchando, que están participando de este webinar, que son muchos y estamos muy contentos con esta audiencia. Y una de ellas es la doctora Cristina Borrasco, que pregunta para la doctora Susana Resnick con respecto a las reuniones grupales, si estas reuniones tienen un tiempo determinado y que si fueron pactadas con anterioridad con los pacientes o se usa el mismo tiempo que las reuniones grupales tenían en la época pre-cuarentena. Hola, sí, muy interesante la pregunta. Gracias, Cristina. Las reuniones, sí, las reuniones tienen un tiempo parecido. La realidad que en el último grupo, que fue totalmente online, digamos, la primera reunión fue claramente más corta porque yo había tenido la mitad de la reunión teniendo reuniones individuales con cada uno, de manera que esa fue una reunión de aproximadamente 50 minutos, donde hicimos una presentación, pero después, en general, yo tengo una media de reunión de aproximadamente 1 hora y media, y en general sí, duran esa cantidad. Depende de la cantidad de pacientes. En este último grupo, con 8 pacientes, y para darles lugar a cada uno, aproximadamente 1 hora y media. Esa es la respuesta. Muy bien. Otra pregunta también para Susana es justamente cómo pudieron diferenciar los síntomas en los pacientes de los talleres, los síntomas de abstinencia con los síntomas de ansiedad producida por la misma cuarentena, es decir, el estado de estrés que produce el aislamiento social. Bueno, esto estaba, digamos, sobre aviso. Realmente se vio, yo lo aclaré antes, en el primero y en el segundo grupo, sobre todo en el segundo grupo, que realmente dejó en cuarentena los primeros días de la cuarentena, que era todo como más incierto. Ese fue un grupo más estresante, donde junto con dejar, estaban pasando los primeros días de la cuarentena, no se sabía bien
el temor más exacerbado, etcétera. Bueno, yo lo pude diferenciar, la verdad, también hablando con cada uno de los pacientes diariamente, que es lo que hago habitualmente, pero nosotros, es decir, la cuarentena podía pensarse que es una contra para la cesación tabáquica, pero también tuvo un beneficio para la cesación tabáquica, que era el aislamiento. Hubo menos posibilidad de contacto con otros fumadores, menos tentación, etcétera. De manera que nosotros utilizamos en los 3 grupos la premisa de que le estábamos ganando algo a la cuarentena. Lo vimos por el lado de lo positivo. O sea, en la cuarentena perdimos la libertad de movernos, de ir al trabajo, de hacer un montón de cosas, pero mientras tanto le estamos ganando algo a la cuarentena, que es algo muy concreto, que es dejar de fumar. Muy bien, muchísimas gracias. También quiero transmitirle a mis compañeros, a los disertantes, que hay muchas felicitaciones por las exposiciones por parte de la gente que nos estuvo escuchando. Y ahora hay una pregunta para Ana, si ya existen estudios en adultos sobre el impacto del humo de tercera mano. Sí, acá estoy. Sí, existen estudios, porque algunos no son solamente pediátricos. Lo que sí hay consenso absoluto es que hay mucha más vulnerabilidad en los niños que en los adultos. Lo que está absolutamente determinado es que cuanto más digamos, en formación está el organismo, mayor cantidad de daño se produce. El feto que fuma, digamos, con una madre embarazada que está fumando, tiene mucho más daño que el lactante. El lactante tiene más daño que el chico de primera o de segunda infancia. Después, por supuesto, en el adolescente se agrega el fumar activo o no. Pero, digamos, el tema, si bien produce, también hay estudios hechos sobre mujeres embarazadas con humo de tercera mano, que ellas no fuman, pero que están expuestas. Hay muchísimo relacionado con humo de tercera mano también y patología perinatológica. Los artículos es enorme la cantidad de bibliografía que hay al respecto, y es una bibliografía que está muy desperdigada porque hay muchos estudios epidemiológicos, hay mucho hecho sobre los autos, la cantidad de partículas en cada uno de los autos, entre las casas, etcétera. Pero el tema está que el gran punto, digamos, que los más vulnerables son los chicos, y sobre todo porque tienen la triple vía de absorción. Nosotros no nos tocamos tanto, los adultos no tocan tanto, no caminamos en 4 patas, no nos llevamos tanto las cosas a la boca. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Guillermo. Sí. Guillermo. ¿Te escucho? Si me permitís, sí, Susana. Susana, así como vos decís que hay mucha gente, y lo reitero, que les da felicitaciones a las presentaciones, hay algunas preguntas que refieren a la posibilidad de contar con las presentaciones. Entonces, quiero aclarar que seguramente en el transcurso de la semana todos los webinars quedan disponibles en la página web de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en general más o menos a los 3 o 4 días que fue el webinar, y con acceso libre. Así que para todos los que quieran estas presentaciones, estarán disponibles en la mediateca de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Muy bien, muchas gracias, Susana. Sigo con las preguntas, tenemos un tiempo todavía para poder seguir aprendiendo todos, y una de las preguntas que nos pasaron es cómo se realizó el manejo de las recetas, de los fármacos, en este momento de la cuarentena a través del tratamiento grupal, Susana, y después vamos a hablar con Sergio para ver cómo se maneja también de lo individual. Bueno, sí, yo lo comenté muy brevemente, pero en esta primera reunión que yo tuve individual,
por videollamada con los pacientes, hice con ellos la historia clínica, tuvimos una charla y además de tomarle los test y dar el nivel de Fagestrol y de motivación, etcétera, y de historia tabáquica, en función de eso me puse de acuerdo con cada uno de los pacientes en forma individual y combinamos el fármaco a utilizar para cada uno, y en realidad todos sabemos que la vareniclina y los parches no necesitan receta, pero los que necesitaron receta, les envié la receta por WhatsApp, como se puede hacer ahora la receta de emergencia COVID-19. De manera que eso estuvo salvado. Gracias. Muy bien. No, gracias a vos por el aporte. Y esto es lo que vamos aprendiendo entre todos, porque justamente creo que los pacientes nos demandan a veces cuestiones que son muy prácticas, que son fáciles de resolver y que acá estamos aprendiendo entre todos cómo ayudar a esa gente. Sergio, justamente hay dos preguntas hacia vos. Una era el tema de las recetas, qué marco legal tienen, cómo se está trabajando con los sistemas públicos y con los sistemas privados. Y otro, bueno, esta primero y después te hago otra. Dale, por favor. Bueno, en el caso de la experiencia nuestra, las recetas, nosotros usamos una plataforma a través de la cual se puede hacer las recetas electrónicas y eso enviarlas por email como un PDF con la firma escaneada. Y como decía Susana, en el marco de esta pandemia, con las recetas de emergencia del COVID-19, la verdad que eso facilitó mucho que uno pueda brindar, ¿no es cierto?, teleconsultas, porque la verdad que tanto los pedidos de estudios como las recetas electrónicas, no solo las recetas simples, sino las duplicadas también, las farmacias las pueden aceptar en el marco de esta pandemia. Y por eso digo que esto probablemente va a quedar y va a cambiar todo, porque ya se está trabajando en un proyecto de ley para que eso se extienda después de la pandemia, tanto el uso de las plataformas de telepresencia como de las recetas digitales. Ok. Sergio, también los que preguntaron hacia vos era, en tu experiencia, ¿cuál fue el porcentaje de adherencia que tuvieron y de continuar en cesación en esta cuarentena? Bien. La verdad que desde que empezó la cuarentena tuvimos, yo ya venía haciendo, por ejemplo, voy a hablar de por ahí, mi caso, yo ya venía haciendo tratamientos de telecesación desde el año pasado, pero tenía alta tasa de recaída por ahí porque llegaba un determinado momento el paciente dejaba de consultarme. Todos los pacientes que la experiencia de este último tiempo, que fueron aproximadamente 9, hasta ahora todos tienen alta adherencia. Yo creo que en parte el hecho de, ¿no es cierto?, de toda la información que anda circulando y de el miedo de que el coronavirus le dé síntomas más graves, bueno, eso hace que todas las personas, por lo menos, que se acercaron para seguir el tratamiento de cesación lo pudieran hacer de esta manera, empezar rápido el tratamiento, aprovechar este momento de motivación, y hasta ahora no tuvimos descensos, sí recaídas, pero que las pudimos tratar, retomar, pero sin que los pacientes abandonen el tratamiento. Muy bien. ¿Sabes qué? También me preguntan que vos puedas recomendar cuál plataforma sería la mejor que
para utilizar en telecesación. Yo tengo que declarar por ahí un conflicto de interés. La plataforma que yo uso es una plataforma en la cual también formo parte, pero voy a hablar más en forma genérica, más para la posteridad y para que uno sepa qué valorar. Hoy, por ejemplo, se está haciendo mucho uso de las teleconsultas por WhatsApp y está muy bien. Digo, yo creo que uno para entender que se pueden hacer tratamientos a distancia, pero que eso requiere muchísimo trabajo por parte del profesional, porque uno tiene que acordar con el paciente, darle el turno, en el caso de la remuneración, pasarle un link de pago. Está bueno, digo, cuando uno piensa en que va a hacer uso, digo, a largo plazo de este tipo de plataformas, que está bueno elegir una plataforma que todo eso te solucione, es decir, que la reserva de turnos te lo maneje la plataforma, que los recordatorios de los turnos también, que la plataforma haga el cobro de las consultas, que chequee todo ese tipo de cosas, y que por otro lado permita tener un sistema de registro que a mí me permita, como decía Susana, llevar una historia clínica, llevar el resultado de los test, ¿sí? Y eso me va a permitir ir midiendo en el tiempo, ¿no es cierto?, el grado de adherencia, en qué tengo que ajustar mi circuito. Yo creo que además de esto, hoy el uso de las aplicaciones, por ejemplo, pueden ayudar a mejorar la contención de este tipo de pacientes cuando entre las consultas vendría a ser. Así que también uno puede mechar con eso. Yo por ahí les digo, la plataforma que yo uso es de Integrando Salud, que tiene básicamente todo lo que yo fui mostrando. Tiene ficha de cesación tabáquica, sistema de manejo de turno con reserva de turnos online y manejo de videollamadas con el cobro de las consultas, pero hay muchísimas más, muchas con características similares también. Solo por ahí, cuando uno piensa, digo, en esto de si es lo mismo hacerlo por WhatsApp, está muy bien, se puede hacer, y yo creo que está bueno pero a largo plazo está bueno usar algo que me preserve el tiempo, que solo me maneje los turnos, ¿sí? Que me permita un poco que yo, el tiempo que le dedique a eso, me dedique a atender, y todo un poco el trabajo administrativo lo maneje la plataforma. Muy bien. Muy bien, hay varias preguntas más, algunas también referido a el tiempo de utilización de fármacos. Eso creo que cada profesional va adaptando a su criterio y a su paciente que tiene enfrente. Y hay también otras preguntas. Ya, un segundito. Guillermo. Sí, Susi. ¿Te dejo? Si nos permitís, sí, por favor. Tenemos el gran gusto de que compartan con nosotros el webinar profesionales de España que nos están escuchando y nos han acompañado, y queríamos darle la palabra a alguno de ellos para que nos cuente, bueno, su experiencia del webinar, pero sobre todo su experiencia en este tiempo de pandemia. Está con nosotros la doctora Inmaculada Guillén, que es médica de familia de Cataluña. Hola, Inma. Hola, Susana, ¿me oís? Sí, perfecto. ¿Sí? Pues ¿Cómo enhorabuena. Bien, bien, estamos bien, bien. Ya un poco en fase de desescalada, ya más tranquilos, yo creo, ¿no? Y muy bien, muy bien. Enhorabuena a todos los ponentes y darte las gracias por invitarme a esta webinar. Sí que es verdad que quizá la hora del sábado quizá era un poco difícil, pero como todavía, por lo menos nuestra zona sanitaria, no hemos podido hacer muchas salidas, el área metropolitana de Barcelona,
pues estoy encantada de poder haber asistido y haber oído todas las ponencias que me han parecido estupendas. Y yo misma os preguntaba si las presentaciones estarían disponibles porque me parece muy interesante que todo mi equipo, ¿no?, del centro de primaria las puedan ver y las puedan compartir. Me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias, Inma. Un beso grande. Gracias a vosotros. Hacemos un par de preguntas más. Hola. ¿Y seguimos? Sí, Guille, claro. Ok. Bueno, también nos preguntaron, ahora que ya no tenemos la posibilidad de las consultas presenciales, ¿qué pasa con la carboximetría? Si ya no la podemos utilizar como un valor de motivador, de motivación para los pacientes, ¿qué otras herramientas se utilizan para trabajar en ese aspecto de motivación en el paciente? Si podría ser María Inés, por favor. En realidad, volvemos a la historia clínica tradicional, al cara a cara, no usamos la medición de monóxido, pero tenemos al paciente a través de la consulta virtual y en realidad después de mucho tiempo de atender y todo, nos damos cuenta si nos está mintiendo o no, ¿no? Por ahora tenemos que pensar, en realidad no tenemos una medición objetiva y por ahora no la vamos a poder tener, la medición objetiva. Pero la realidad es que nos damos cuenta si el paciente nos está mintiendo o no. Y la realidad es que la gente, o sea, los pacientes que están haciendo un grupo, que están haciendo están encarando realmente la cesación tabáquica, poca gente miente, pero cuando nos mienten nos damos cuenta generalmente. Y en realidad también tampoco podemos hacer a nivel virtual la espirometría, pero por los síntomas, los pacientes empiezan a tener gusto y olfato. Podemos preguntar en forma indirecta un montón de cosas, si tienen gusto, olfato, si respiran mejor, si caminan, o sea, cuál era su basal y ahora, si antes caminaban y tenían fatiga, si ahora no lo tienen, cómo tienen el pelo, el gusto, el pelo, la piel, la forma en que se arreglan, también al mirarlos ya nos damos cuenta que están mucho más arreglados, a pesar de la cuarentena también, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta por todos los síntomas y por cómo nos van contando y en general no nos mienten, en general, ¿no? Así que nos vamos dando cuenta. Justamente, María Inés, mientras que salía la pregunta y también tu respuesta, iba pensando que ahora estamos utilizando un montón de otros recursos justamente para trabajar en motivar a nuestro paciente a continuar la cesación y brindando, como vos decías, en la charla presencial a nivel del teléfono o a nivel de la computadora, buscar esto de que el paciente empiece a ver sus beneficios, sus ganancias, sus ventajas de haber dejado de fumar. Y hay que trabajarlas porque creo que el paciente a veces no se da cuenta y nosotros tenemos que estimular esa búsqueda de los beneficios de estar sin fumar. También apareció otra pregunta, el doctor Fernando Müller, un amigo, también habla para Susana, cómo trabajar en el miedo y motivación, si esto se trabaja de forma individual o se trabaja también en el taller, si esta palabrita es un eje en las reuniones, el miedo de la cuarentena, el miedo de contagiarse de otras, del COVID principalmente. Por favor, Susana. Sí, cómo no. Bueno, hemos trabajado en los grupos, no tanto el miedo en sí, sino la atención extra que significó tener que estar encerrados, tener que estar en cuarentena. Esto era más llamativo en los dos primeros grupos, que eran mayores, estaban más en sus casas, pero se juntaba el miedo por el COVID con también el miedo
que tienen todos para antes de dejar de fumar, que es la típica situación en la que están todos, por lo menos el miedo y la ambivalencia. Así que eso estuvo presente y digamos que se utilizó se dio vuelta, como comenté ya antes, como un recurso de ganancia, digamos, ¿no? O sea, todos estuvieron muy motivados porque sabían que dejando de fumar disminuían en forma muy importante el riesgo de contagiarse el COVID-19. Guille, muchas gracias. Sí. si me permitís, hay una pregunta también para Susana de mi coterráneo Ariel Bolmaro, a quien ella inspiró en el tratamiento grupal. Y te pregunta Ariel si crees que la telemedicina vino para quedarse. Sí, definitivamente. Por lo menos para los que hacemos grupo, realmente no veo cuándo vamos a tener oportunidad de volver a reunir 8 personas en una sala. De manera que para mí en cesación tabáquica, por este año vino para quedarse, así que estoy dispuesta a compartir mi experiencia palabra por palabra con todos, porque realmente fue una experiencia muy intensa. También para mí fue una salida muy importante de la cuarentena el salir con este proyecto, porque de lo contrario hubiera estado muy decaída. Gracias a Ariel Bolmaro, que es uno de mis fans. Sí. Uno Muy de bien. tantos. Seguro. Bueno, muchas gracias. Se nos van terminando las preguntas. Quisiera hacer también tanto a Susana o a Sergio la utilización de los test que habitualmente utilizamos. Estos test lo hacen directamente al paciente así a través de la comunicación, o se lo envían por correo, se trabaja con otros sistemas. Ya que estoy con el micrófono abierto, brevemente te comento yo que justamente decidí hacer las historias clínicas, escribirlas yo y tomarle los test a los pacientes en la reunión primera del grupo en forma individual, que dividí en individual y grupal, porque de esa manera yo tuve un mayor conocimiento clínico de cada uno de los pacientes, mucho mayor. Es muy diferente ver cómo el paciente duda frente a determinadas preguntas de los test de Fagerström, de motivación, etcétera, o la historia tabáquica, y todo fue charlado por mi parte. Le doy lugar a Sergio. Bien, en mi caso también, en el sistema de registro que usamos, tenemos esos datos en forma estructurada y tipo pautada en la primera reunión, así que se lo hacemos verbalmente a los test. Tanto el de Fagerström como el de Rismond, y por ahí otros que usamos en los controles para ver cómo va evolucionando los síntomas de abstinencia también, que normalmente antes en lo presencial se lo dábamos para que nos traigan la próxima consulta, ahora lo hacemos virtualmente y vamos registrando en línea, que la verdad que es verdad, ver y ver las reacciones del paciente a través de la videollamada te da también mucho más información. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente a los disertantes. Quiero agradecer a los que nos estuvieron escuchando. Llevamos casi 2 horas de webinar y tenemos una asistencia muy importante. Agradecer a cada uno de los presidentes, tanto de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de UATA, a las amigas Susana y a Cristina, que con
mucho esfuerzo hicimos posible la realización de este webinar. Yo te doy la palabra, Susana, para que cierres, y desde mi parte, muchísimas gracias a todos. Simplemente lo mismo, Guille, felicitar a cada uno de los disertantes, fue muy, muy bueno este encuentro. Agradecer a Cristina, presidenta de AWATA, a Guillermo Orazat, también a María representando la sección de epidemiología y tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y esperando, si a ustedes les parece, y yo creo que esto fue muy exitoso, volver a encontrarnos en la medida de lo posible y ofrecer este espacio que creo que nos puede ser muy útil, y que también, como la telemedicina, creo que esto también vino para quedarse. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que asistieron, porque, bueno, ustedes lo hicieron posible. A Muriel, como siempre. Buenas tardes a todos.